La vida cristiana muchas veces se vive en medio de presión, oposición y sufrimiento. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede un cristiano perseverar en un contexto tan difícil a veces que nos presenta la vida? En nuestro texto de hoy, Pablo responde a esta pregunta mostrando tres realidades. Primero, una firmeza en el Señor, o sea, estar firmes aún en medio de problemas. Una gratitud que reconoce la gracia de Dios y una oración por los creyentes que proyecta un crecimiento hacia el futuro. Mi mensaje de hoy se titula Sostenidos hasta el fin. Y los tesalonicenses justamente fueron personas que estaban atravesando por problemas, por dificultades, por persecución, pero ellos fueron sostenidos firmemente por la mano del Señor. Versículo 8 nos dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y el apóstol lo pone en estas palabras, porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que su vida de alguna forma está ligada a la firmeza, a la continua firmeza de los tesalonicenses. Recuerden ustedes que hablamos de la preocupación de Pablo por esta iglesia, cómo él tenía una carga profunda en su corazón por estos hermanos, y eran los síntomas del amor, ¿no? Esta carga pesada que él sentía por los tesalonicenses, a tal punto que dice que ahora vivimos si ustedes están firmes. O sea, si los tesalonicenses no están firmes, ¿qué pasa con los apóstoles? Es como si nosotros estuviéramos muertos, como una sentencia de muerte en sus corazones si los hermanos no estaban firmes. Por eso el apóstol Pablo sentía como esta sentencia de muerte porque él no sabía cómo estaban los hermanos. Así que cuando Timoteo volvió con buenas noticias, fue como que Pablo hubiera revivido, como que hubiera tenido un aliento en su vida al enterarse de que los tesalonicenses estaban firmes en su fe. Su estado emocional dependía entonces de la continua firmeza de sus hijos espirituales. Así esta palabra, el versículo 8, firmes en el Señor, es literalmente estar en pie. Estar en pie, aún en medio de circunstancias muy difíciles. Y nosotros recordamos las circunstancias de los tesalonicenses. Enemigos se habían levantado, ¿no? Los enemigos del Evangelio para difundir mentiras, para poner disensión entre los mismos hermanos. Enemigos que los tenían demandados delante de las autoridades. Los hostigaban continuamente por su fe. Tenemos una muestra de la persecución de los tesalonicenses en Hechos capítulo 17, una de las primeras muestras de violencia hacia estos hermanos, cuando los enemigos los llevan y los demandan delante de las autoridades. Nosotros nos podemos imaginar el escenario y quiero que se pongan en ese escenario. Imagínense que ustedes eran un tesalonicense de esa época, que adorabas a los ídolos paganos y de repente escuchaste a Pablo y te convertiste bajo su predicación. Y entonces comenzaste a caminar en la fe y de pronto había un grupo en la casa de Jasón, y fuiste a la casa de Jasón a aprender más de Jesús, a conocer más de su palabra, como decía ahí, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y estabas ahí en casa de Jasón y de pronto una multitud enajenada fuera de la casa viene para arrestar a los cristianos buscando a Pablo. Pero no encuentran a Pablo. Así que te agarran a ti. Cristianos de unos meses nada más, de unas semanitas. No llevabas 20 años en la fe, no te habías leído todo el Antiguo Testamento. Pero tu fe era real y te llevaron delante de las autoridades, te trataron con violencia, te acusaban de ser parte de una secta de aquellos que trastornaban el mundo. Y ahí estabas tú, delante de las autoridades, sufriendo por el nombre de Jesús.
De este evento que pasó, que nos narra Hechos 17, podemos inferir todas las dificultades que los hermanos continuaron atravesando a lo largo de los años. Ya no solo los judíos, que fueron los que empezaron a perseguir a los tesalonicenses, pero ahora también Pablo dijo que los de su propia nación, es decir, los mismos paganos, también comenzaron a perseguir su fe. Entonces, en este contexto, qué hermosa es esta declaración del versículo 8. Los hermanos están firmes en el Señor, los hermanos están de pie a pesar de las circunstancias. Déjame profundizar en dos actitudes que nosotros continuamente podemos caer en medio de nuestros sufrimientos o presiones. Quiero que tengamos en cuenta esta frase: firmes en el Señor a pesar de las circunstancias. ¿Ok? Esa es la frase. Ahora, si nosotros le sacamos la frase en el Señor y dejamos solo firmes a pesar de las circunstancias, caeríamos en una actitud del coaching motivacional. Algo así como: tú tienes que ser fuerte. Tú puedes por ti mismo. Hay algo dentro de ti, una resiliencia escondida que debes buscar. Está oculta. Pero debes buscar muy dentro de ti una determinación firme para estar de pie ante las circunstancias. Tú puedes, cree en ti. Cree en tu fuerza. Cree en tu poder. Tú eres fuerte. Esta es una actitud que muchas veces nosotros tomamos. Pero esta actitud es muy peligrosa. Es peligrosa porque aunque parezca inofensiva y parezca como un coaching motivacional que nos deja bien así como arriba, esconde este veneno mortal. Tú eres tu propio Salvador. Tú debes confiar en ti mismo. Saca los ojos del Señor para depositarlos en uno mismo, en nuestra fuerza. Alimenta nuestra autoconfianza, sacando los ojos del Señor y poniéndolos en uno mismo. ¿Ustedes recuerdan el show de medio tiempo del último Super Bowl? Espero que no lo hayan visto en vivo porque era domingo. Pero no fue este cantante famoso, que no voy a decir su nombre, pero él dijo una frase que fue una frase icónica de su show de medio tiempo. Él dijo lo siguiente. Él cerró los ojos y con mucha pasión él dijo: nunca dejé de creer en mí. Y luego mira a la cámara y le dice a millones de personas: tú deberías hacer lo mismo. ¿No parece una frase motivacional, inofensiva, tremenda? Todo el mundo se paró de pie a aplaudir a ese cantante por esa gran frase. Pero esta frase nos puede llevar al infierno. Porque pone toda nuestra esperanza en nosotros mismos, en nuestra fuerza de voluntad. Tú eres tu propio Salvador. Eso es lo que hay detrás de estas palabras. Y esta es una actitud que se puede tomar delante de un sufrimiento. Tú puedes, tú dale para adelante. Por otro lado, hay otra actitud que también está errada, que es la de, vuelvo a la frase, firme en el Señor a pesar de las circunstancias. La segunda actitud es, saca eso de firme y en lugar de firme es derrumbado. Sacas en el Señor para sin el Señor y ante las circunstancias. Derrumbados sin el Señor ante las circunstancias. Este tipo de actitud, la fe parece ahogarse en medio de la presión. Así que en lugar de estar firme y en pie, pasamos en el piso. ¿Te has sentido así? La fe parece estar cimentada casi en arena movediza. Y cuando viene la lluvia, sopla el viento y pega con ímpetu contra tu vida,
puede que quedes en ruina espiritual. Y estas dos actitudes que parecen tan diferentes entre sí, una que está firme en sus propias fuerzas, mientras otra que está derrumbada porque no encuentra fuerzas, parecen muy diferentes, ¿no es así? Pero en realidad son dos ríos que salen de la misma fuente. Son dos caras de una misma moneda, porque ambas están enfocadas en uno mismo. La primera actitud se enfoca en su propia fuerza, mientras que la segunda se enfoca en sus propios sentimientos. La primera actitud anula las emociones, la segunda las exagera. En la primera, la determinación y la fuerza de voluntad es el Señor que domina, pero en la segunda son las emociones las que tienen el control. Fíjense que ambas actitudes ponen el foco en uno mismo, en mi fuerza de voluntad o en mis emociones. Y una o la otra gobiernan mi vida. Aquí es donde Pablo nos presenta la única salida para enfrentar el sufrimiento y estar de pie. Él dice, firmes en el Señor. A pesar de las circunstancias, firmes en el Señor. Y ese en, que aparece ahí en el versículo 8, es muy importante, porque nos muestra cuál es la fuente de nuestra fuerza, cuál es la fuente de poder estar en pie, de dónde en el fondo viene el poder para estar en pie. Y ese poder viene justamente del Señor, firmes en el Señor. Unido a Cristo es entonces que tu fe puede perseverar aun en el más oscuro valle de lágrimas. Estar firme en el Señor entonces significa estar unido a Él, depender de Él, agarrarse de su presencia y agarrarse de su palabra que da aliento. En el Señor, esa frase, en el Señor es como Jacob con el ángel agarrándolo y diciéndolo, no te dejaré si no me bendices. Es un agarrarse con todas sus fuerzas en esa unión, porque del Señor viene la fortaleza hacia mi vida para poder estar firme y para poder estar en pie, para poder tener la fuerza que no tengo en mí mismo. Es como el ejemplo que Jesús puso cuando Él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Permanezcan en mí, como el pámpano permanece en la vid. Es decir, está unido. El pámpano se agarra con todas sus fuerzas de la vid para recibir nutrientes, vida, energía, todo lo que viene de la fuente de vida. El pámpano no tiene vida por sí mismo, recibe la vida de su fuente. Ese es el secreto para estar de pie ante el sufrimiento, para estar de pie ante las circunstancias difíciles. Cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad, cuando llega la presión, la oposición. Es cierto, somos débiles, hermanos. Podemos caer al piso, sin duda. Pero ahí es donde nosotros debemos agarrarnos con todas nuestras fuerzas. Separados de mí, nada podéis hacer. Querido hermano, querida hermana, separado de Cristo, nunca podrás estar de pie frente a tus circunstancias difíciles. No podrás enfrentar la enfermedad con poder espiritual. No podrás enfrentar los problemas y las personas que te están persiguiendo de pie. Vas a estar en el piso una y otra vez. Solo es en Cristo que podemos estar de pie delante de las circunstancias, firmes. Es el poder de Cristo el que puede afirmarte en medio de los temores de la vida. Como dice el himno, ¿no? Dice, el poder de Cristo me sostiene en medio de las dificultades de la vida y también me sostiene en el temor de la muerte. En la vida y en la muerte es el poder de Cristo en nosotros. A través de su Espíritu Santo que permanece en nosotros,
el cual nos puede hacer estar de pie. Es de su fuerza que viene esa lluvia en medio del desierto. Es su fuerza la que puede producir una obediencia firme que tú te vas a preguntar, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo puedo permanecer de pie ante esta circunstancia? ¿Cómo puedo sostener mi fidelidad a Cristo a pesar de lo que estoy sufriendo? No eres tú, es Cristo en ti. Algunos de ustedes están en problemas ahora mismo. Algunos de ustedes están en las garras de la emoción. Algunos de ustedes están en las garras de la autosuficiencia. Pero no se preocupen, porque ya viene tu buen pastor que va a librar tus vidas de las garras de aquel que te quiere por presa. Te va a librar, te va a traer hacia sí mismo y te va a dar el poder que necesitas para enfrentar lo que Él ha puesto para que enfrentes. Esa es otra cosa que no debemos olvidar. Lo que mismo Pablo les dice un poquito antes, aquí en el capítulo 3, cuando les dice, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, porque para esto estamos destinados. Es el mismo Señor el que nos pone en esas circunstancias. ¿Saben para qué? No porque el Señor sea masoquista y le encante vernos sufrir, sino porque son en esas circunstancias precisamente de profunda debilidad donde una fe preciosa, una fe pura que viene de Él puede revelarse y Él recibe toda la gloria, hermanos, de que lo que está pasando en nuestra vida en esa circunstancia viene de Él, no puede ser de otra forma. Porque de Él, para Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Levanta tus ojos, simplemente, a tu Salvador y encuentra en Él la fortaleza que no tienes. Sí, hermano, el dolor es real. Lea los salmos, el dolor es real. Recuerdo haber leído en un libro hace algún tiempo una persona que contaba una historia que estaba aconsejando a una joven que había sufrido una violencia tremenda cuando era más pequeña con uno de su padre. Era su padre el que había violentado de ella. Y ella era cristiana y se sentía y confesaba al pastor y le contaba de su dolor, le contaba de su aflicción, de cómo eso la atormentaba por las noches, de cómo ella simplemente alimentaba sus sentimientos de odio y de venganza en su corazón. Y el pastor le leyó un salmo, donde el salmista se describía muy parecido a lo que le pasaba a esta joven. Y entonces la joven leyendo el Salmo se dio cuenta de algo y le dijo a su pastor, pastor, ¿sabe qué? Me estoy dando cuenta de algo. Hay algo que yo no estoy haciendo que el salmista sí hizo. Ella se dio cuenta que el dolor es real, que lo que pasa en el corazón es real. Pero si tú lees los Salmos, tú te das cuenta lo que los creyentes hacen con ese dolor. Se lo traen al Señor, se lo entregan a su Dios. Y es allí donde los creyentes pueden encontrar verdadera paz. Y la joven se dio cuenta de que la primera parte del Salmo, que hablaba del dolor, de la tristeza, de la presión que sentía el salmista, la describía profundamente. Pero también se dio cuenta de que no estaba haciendo lo que el salmista sí hizo, que fue entregárselo al Señor para recibir la paz, la fortaleza y todo lo que viene de su presencia. Así que trae tu causa delante del Señor. Trae tus problemas, trae tus circunstancias, trae tus dolores. Derrama tu corazón delante de Él. Trae tu petición debajo de la higuera. Y como Jesús le dijo a Natanael,
en un momento muy probablemente de mucha aflicción, Jesús le dijo a ese hombre, Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Nadie más sabía lo que ese hombre debajo de ese árbol había estado atravesando. Pero Dios le dijo, Jesús le dijo, yo estaba ahí contigo. Yo te vi cuando estabas derramando tu corazón delante de mí. Eso es lo que necesitamos, hermanos, para confiar, para estar firmes en el día malo. Tropezamos desconfiando de la providencia de Dios, desconfiando de su soberanía. Y tú sabes que desconfiar de Él es tan ofensivo para Él como que no le obedezcas. Si alguien que tú amas se acerca a ti y te dice, no confío en ti, ¿te sentirías ofendido? ¿Y cómo se siente el corazón de Dios cuando nuestro corazón duda de Él, duda de su bondad, duda de las circunstancias? Tropezamos, hermanos. Pero aún cuando vamos así de cara al piso, cuando ya no tenemos fuerzas para agarrarnos, ¿sabes qué dice la Biblia? Que aunque tú tropieces y caigas, la diestra de Jehová te agarra. La diestra del Señor me ha sostenido. Y eso es tan cierto en nuestra vida, es tan cierto. Porque cuántas veces estas cosas que yo he descrito han sido una realidad en nuestra vida. Cuántas veces estábamos ahí debilitados, comidos por nuestras emociones o sumidos en las garras de la autosuficiencia, cayendo, y el Señor fue quien nos agarró, el Señor fue quien nos sacó, nos liberó de ese estado. Porque al final de cuentas no depende de con cuánta fuerza tú agarras al Señor, sino de cuánto Él te agarra a ti. Como su mano es más poderosa que tus circunstancias. Y aun cuando con toda tu debilidad no puedas agarrarte a Él, Él sí te sostendrá a ti. Hasta el fin, hermanos. Y así fue la vida de estos tesalonicenses que estaban firmes en el Señor, subrayo, en el Señor, de pie en el Señor. Así que Pablo les dice que él está agradecido. Versículo 9. Aquí entramos al segundo punto, gratitud al Señor por los creyentes. Y él expresa una gratitud en forma de pregunta retórica. Dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes? Es muy parecido a la pregunta que se hace en el Salmo 116, cuando el salmista dice, ¿cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo podremos agradecer a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Y esta es la tercera vez en la epístola que Pablo menciona el tema de la gratitud. 1:2 está agradecido por la fe, amor y esperanza de los tesalonicenses. 2:17 está agradecido por su recepción de la palabra. Y ahora en este versículo 3:9 está agradecido por su fe firme en medio de las tribulaciones. A través de esta pregunta retórica. ¿Qué acción de gracias? Hermanos, ¿qué acción de gracias podremos entregar a Dios por todo el gozo que ustedes nos han producido? Y en la cultura romana, la gratitud tenía un sentido de reciprocidad. Por ejemplo, si tú recibías un regalo, en griego el regalo es el charis, donde viene la palabra caridad, ¿no? El donativo, el don. Tú recibías un don, charis, de donde viene también la palabra gracia, charis, y tú respondías a esa charis con una eucaristía. La eucaristía en el griego, el griego greco-romano, era hacer algo como para demostrar que tú estás agradecido. Es, por ejemplo, si alguien te regala algo que tú querías y es muy sorpresivo y tú piensas, le voy a llevar un kuchen. Algo así. Es como, haces algo como para demostrar que estás muy, muy, muy agradecido.
Esa era la Eucaristía. No es solo un gracias, sino que era una acción de gracias. Por eso traduce, ¿cómo traduce? Acción de gracias. Es una acción. Por eso pregunta Pablo, ¿qué acción de gracias, qué Eucaristía podemos dar a Dios por su regalo? Recuerden que yo dije que damos gracias cuando recibimos un regalo. Entonces, la acción de gracias del apóstol no está dirigida hacia los tesalonicenses. ¿A quién está dirigida la acción de gracias? Versículo 9. A Dios. La acción de gracias va hacia Dios. ¿Qué significa esto? Que ¿quién es el que ha dado el regalo? Dios. Dios es el que dio el regalo. Entonces, Dios dio el cáliz y los apóstoles están con esta Eucaristía, con esta acción de gracia. Y se preguntan, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por su regalo? Ahora, ¿cuál es el regalo? ¿Cuál fue el regalo que Dios le dio a los apóstoles en este contexto? La firme fe de los tesalonicenses. Porque la vida de los tesalonicenses producían gozo espiritual en los apóstoles. Y aquí, hermanos, hay una implicación poderosa de esto. Porque en el entendimiento de Pablo, ¿de dónde viene entonces la fe? ¿Y de dónde viene la perseverancia? ¿Y de dónde viene el gozo? Y toda virtud cristiana, ¿de dónde viene? ¿Cómo se origina? ¿Dónde está la fuente? Si la fuente estuviera en nosotros, es decir, nosotros pudiéramos producir fe, perseverancia, gozo, el apóstol debería estar agradecido con los tesalonicenses y decir, gracias tesalonicenses por su fe, porque su fe nos consoló. Pero no dice eso el texto. El texto dice, gracias, acción de gracias a Dios por ustedes. Es decir, ¿de dónde viene la fe, la perseverancia, el gozo? ¿De quién vienen? De Dios. En última instancia, toda virtud cristiana es un regalo de Dios. Así que ni aún nuestra firmeza depende de nuestras fuerzas, sino del brazo del Padre Omnipotente. Nuestra confesión de fe reconoce esta enseñanza y en el capítulo 17, hablando de la perseverancia de los santos, que está muy relacionado a esto, porque estamos hablando de la firmeza, de perseverar en la fe. Nuestra confesión dice lo siguiente: la perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío. Es decir, no depende de su fuerza, sino que depende de la inmutabilidad del decreto de elección. ¿Sabes de qué depende? De que tú perseveres en tu fe. De que Dios ya decretó que tú ibas a perseverar. De eso depende. De que Él te eligió desde antes de la fundación del mundo. Luego dice que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre. ¿De qué depende de tu perseverancia? De que Dios te ama con un amor que no cambia y nunca va a cambiar. De eso depende tu perseverancia. ¿De qué más depende mi perseverancia? De la eficacia del mérito y la intercesión de Cristo Jesús, dice la confesión. Del amor y el decreto del Padre, del mérito, no tu mérito, porque de hecho tenemos deméritos, no tenemos méritos, hemos hecho todo lo contrario para merecer el amor de Dios. Pero del mérito de Jesucristo. ¿Y cuán confiable es el mérito de Cristo? Sin ninguna falla, perfecto, puro, en su obediencia y en su muerte. Del mérito e intercesión de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, de la permanencia del Espíritu, que es la simiente de Dios dentro de ti. Y de todo esto, dice la confesión, surge
la certeza y la infalibilidad de esta perseverancia. Es decir, que la perseverancia va a ocurrir sí o sí donde el Padre ha elegido, Cristo se ha sacrificado y el Espíritu Santo mora. De eso depende tu perseverancia. No de tu propia voluntad, ni de tus emociones. En último término, tu firmeza entonces no depende de ti, sino del que prometió. Y fiel es el que prometió. Depende de su poder, depende de su inmutabilidad. Toda tu vida está en sus manos. Más allá de tu libre albedrío, más allá, tu fe está anclada en el decreto de elección que Él te eligió desde antes de la fundación del mundo. Tu vida está anclada más allá de esta leve tribulación momentánea. Está anclada en el mérito de Jesucristo y en su oración que es eficaz. No en tanto cuanto su nombre permanece en tus labios, pero cuanto tu nombre permanece en los suyos, porque Él ora por ti. ¿Estás en problemas? ¿O estás en dificultades? ¿Tendrías confianza si yo te dijera que voy a orar por ti? No tanto. No sé si eso me ayude tanto a perseverar firme en mi fe. Y si te dijera que Jesús ora por ti, que Jesús va a orar por ti, específicamente por lo que estás atravesando. Y si te dijera que Jesús está ahí en esa puerta orando por ti, ¿tendrías confianza de que tu fe permanecería? Bueno, Él no está ahí, está a la diestra del Padre, pero ¿saben qué? Entre la diestra del Padre y ese lugar, la distancia no importa mucho, porque Él está orando. Entonces, ¿cuánta confianza debe darnos que Él está orando por nosotros, por lo que estamos atravesando? ¿Te das cuenta de que ahí surge seguridad? De que el Padre me ama, el Hijo intercede y murió por mí, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Ahí está anclada nuestra fe, en que tu vida está en las manos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de nuestro Dios que es trino. Y tu fe permanecerá para su gloria. Así que ahí es donde nosotros encontramos la verdadera seguridad en medio de nuestros problemas. Firmes en el Señor y agradecidos por Dios, porque todo lo que pasa en nuestra vida viene de su mano, para su gloria. Entonces el apóstol Pablo dice, oramos, hermanos, con gran insistencia para ver su rostro y completar lo que falte de su fe. Porque obviamente los tesalonicenses necesitaban más instrucción, necesitaban más enseñanza. Pero aún con la poquita enseñanza que tuvieron, ellos estaban permaneciendo en el Señor. Porque quien hizo la obra no fue el apóstol Pablo, hermanos. Y eso es lo maravilloso. Que quien hace la obra en nuestras vidas no es un hombre. Ustedes no han sido edificados ni convertidos bajo la predicación de un pastor. Quien ha hecho esa obra en sus vidas es Dios. Y por eso es que permanece esa obra. Entonces, el apóstol, por último, termina con una oración. Y yo pensaba en esta oración en la semana y decía, qué diferente es de nuestras peticiones, como Pablo ora generalmente en sus epístolas por los hermanos. Las peticiones de él son muy diferentes a las nuestras. Generalmente Pablo no ora para que Dios nos libere de los problemas. El apóstol generalmente no ora para que los hermanos dejen de sufrir. Dios, libérame de este sufrimiento. Pero el apóstol generalmente ora por los hermanos para que Dios los sostenga.
para que Dios opere en ellos. Y aquí en el versículo 11 al 13, él hace una oración que cierra la primera parte de la epístola. Dice, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Solo un detalle, no voy a entrar a esto, pero fíjense ustedes como en el versículo 11 del capítulo 3, el Padre y el Señor Jesucristo están en el mismo nivel en la oración de Pablo. Si Cristo no fuera Dios, esto sería una blasfemia, porque no podemos poner a nadie al lado de Dios para orar. Él dice, dirija nuestro camino hacia ustedes, allane los estorbos para que podamos vernos y que Dios pueda dirigir nuestro camino hacia ustedes. Esta oración fue contestada 5 años después, cuando Pablo se volvió a encontrar con los tesalonicenses en su paso por Macedonia, en su tercer viaje misionero. 5 años después. Dios no olvida nuestras oraciones, hermanos. Tu oración de hace 5 años, ¿cuál era tu oración de hace 5 años? ¿Te acuerdas? Dios no olvida nuestras oraciones. Tampoco depende de nuestro tiempo nuestras oraciones. Deseamos verlos, queremos verlos. Oramos a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo para que dirija nuestro camino hacia ustedes. 5 años después, Pablo y los tesalonicenses se encontraron. Luego les dice, el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Es decir, el amor cristiano es progresivo y expansivo. No es estático, sino que ahí dice, le llamaron la atención esas dos palabras, que abunde y que crezca. Es decir, el amor entre nosotros debe crecer, debe aumentar. A ver, una pregunta. ¿Es mi amor más grande por mis hermanos que el año pasado? ¿O que hace 2 años? ¿Ha crecido el amor fraternal? ¿Mi amor es creciente o estático? Se demuestran entre nosotros las características del amor, que es paciente, sufrido, que busca la reconciliación, que se duele por las necesidades de otros. Esta es una petición de Pablo, que el amor crezca y abunde entre ustedes. Otra petición, que sean afirmados vuestros corazones. Que sean afirmados vuestros corazones. Para que seamos irreprensibles en santidad. Fíjense que aquí Pablo ora por la estabilidad interna de los creyentes. Porque saben ustedes que todo de nuestra vida externa depende de lo que pasa en nuestro corazón. Pablo no ora para que Dios los afirme en las bancas de la iglesia. A veces los pastores quisieran que oráramos así, ¿no? Que Dios afirme a los hermanos en la banca, con clavos, ahí, que queden ahí, que vengan. Pero Pablo no ora así. Pablo dice que Dios afirme tu corazón. Es decir, que afirme tus pensamientos, que afirme tus pasiones, lo que amas, lo que entregas tu corazón. Que Dios te afirme internamente. Fíjense aquí cómo está de alguna forma contrastado el evangelio que opera desde adentro versus a veces el conductismo externo. Que Dios nos afirme en las actividades, que Dios nos afirme en hacer cosas. ¿No? Pablo dice que Dios les afirme en los corazones. Y si el corazón está firme, todo lo demás va a estar firme. Porque de adentro sale hacia afuera. En nuestro corazón está lo que amamos, nuestra esperanza, donde tenemos nuestra vida. Ahí está, en el corazón, en las motivaciones que yacen adentro. ¿Ustedes saben que alguien podría ser pastor y predicar con un corazón inestable? ¿Que alguien podría predicar y tomar la santa palabra de Dios
con el fin de ser visto y ser aplaudido y ser reconocido? Al final nos dice que Dios en el último día descubrirá las intenciones de los corazones. Y es por eso que no basta, hermanos, con simplemente hacer cosas externas. No es suficiente. Porque Dios al final va a descubrir lo que yace en el secreto del corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos para su gloria? Lo hacemos para nuestra gloria. ¿Lo hacemos para el beneficio de su reino? Estamos construyendo nuestros propios edificios. ¿Lo hacemos para su voluntad o para nuestra propia voluntad? Incluso podemos ser muy religiosos y externamente demostrar muchas cosas religiosas teniendo un corazón completamente corrompido. Así eran los fariseos, de hecho, ¿recuerdan ustedes? Sepulcros blanqueados lo acusó el Señor. Entonces, ¿dónde es lo que tú tienes que guardar? ¿Qué es lo que tú tienes que guardar y preocuparte mucho? La intención de tu corazón. ¿Hacia dónde está siendo dirigida? ¿Hacia dónde va? Por eso la oración del pastor Pablo por su iglesia era así. Que Dios afirme su corazón. Que Dios direccione para dónde va su corazón en todo lo que hace. ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué estás viendo lo que ves por tu celular? ¿Cómo estás administrando tu tiempo? ¿Para qué lo estás haciendo? Que Dios afirme nuestros corazones, hermanos. Para que seamos, dice ahí, irreprensibles en santidad. Una santidad que viene ¿de dónde? De Dios. Y es externa. Santidad tiene que ver con cosas externas, con un comportamiento meramente externo. ¿Con qué tiene que ver la santidad? Principalmente, de acuerdo a lo que este mismo versículo está diciendo. Viene de adentro. Viene del corazón, viene de adentro hacia afuera. Irreprensibles en santidad. Es decir, que no tenga acusaciones legítimas de estar deshonrando al Señor. Que la gente al mirar mi vida pueda ver una vida mayoritariamente en sujeción a la voluntad de Dios. Una integridad visible, no perfección, no está hablando de perfección acá, está hablando de una integridad visible, porque la santidad tiene una dimensión observable. Y eso introduce lo que va a venir en el próximo capítulo, donde Pablo va a comenzar a explicar más esto de la santidad, como lo que tiene que ver con nuestra impureza sexual, lo que tiene que ver con amor unos con otros, lo que tiene que ver si somos perezosos o no estamos trabajando, etcétera, etcétera, viene en el capítulo 4. Pero el Señor dice aquí a través de Pablo, en esta oración, que Dios afirme nuestro corazón para que seamos irreprensibles en santidad. Porque el Señor va a venir, hermanos, y vamos a dar cuenta. Y no quiero que piensen que le estoy metiendo miedo con esto, como el pastor me está metiendo susto, como cuando mi esposa le dice a mi hijo, ahí viene tu papá, y ahí a él sí le hacís caso. No es por eso, hermanos, pero tiene que ver con para quién estamos viviendo. ¿Para qué estamos viviendo? Es en todo lo que hacemos. ¿Para Dios o para nosotros mismos? Porque Él vendrá con todos sus santos, sus ángeles y los santos del pasado, y cada uno pasará a su tribunal y dará cuenta de lo que hizo en el cuerpo. Sea bueno, sea malo, las motivaciones saldrán ahí. ¿Para quién viviste? ¿Para ti mismo? ¿Para tu Señor? Así que estas cosas, hermanos, queden en nuestro corazón. En conclusión, este pasaje nos muestra que la vida cristiana es una vida sostenida por Dios, unida a Cristo, que crece en amor, que se afirma en el corazón y se prepara para un encuentro. Entonces, si hoy estás débil, Cristo es tu firmeza. Si has sido autosuficiente, tienes que arrepentirte
y yo también, tenemos que arrepentirnos de nuestra autosuficiencia para depender de Cristo. Cristo es tu vid. Y si tu vida ha sido inestable, solo Cristo es tu ancla. Aquí está la fuente, hermanos, de lo que necesitamos en el día de hoy. Vamos a orar y a dar gracias al Señor por su palabra.